de niños, regreso a la escuela, los tiempos de la escuela, de la juventud ha cambiado. Nuestro mundo ha cambiado. Yo me recuerdo cuando yo regresaba a la escuela hace muchos años atrás, pero hablando un poquito de lo que nuestros estudiantes se van a confrontar, tiene que ver con la área tecnológica. Hoy en día, no sé si usted está consciente de los avances tecnológicos que están floreciendo enfrente de nuestros ojos ahorita, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Mira, ahorita las universidades, en cuanto a tareas que los estudiantes entregan, es bien difícil diferenciar si el estudiante hizo la tarea o el IA, como se dice ahí en medios sociales, la inteligencia artificial lo hizo. Mire, en realidad es difícil diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Está afectando muchas áreas y obviamente son herramientas poderosísimas. No sé si usted se ha entrado a la plataforma de ChatGPT, quizás que salió hace unos 3 años. Esto es nuevo, pero va avanzando con el tiempo y es bien difícil. Está afectando ahorita las imágenes que nosotros vemos en medios sociales, los videos que vemos y obviamente las escuelas también con esta educación de los niños. Solo para darle una idea de la progresión de esto y para ver si usted puede diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Yo el otoño pasado estuve cenando en un restaurante y de repente vi a mi amigo, que ustedes quizás lo puedan reconocer acá, y me tomé una selfie con él para que ustedes vean acá. De verdad, pastor, no puede ser. No, obviamente esto es lo que es la inteligencia artificial por medio de Instagram, un filtro usando esta tecnología. Yo puse ahí, yo quiero una selfie con Messi y salió esto, ¿verdad? Y usted puede obviamente ver que no es verdadero, es falso. Se ven mire mi dedo, mis manos, es más o menos bien raro. Obviamente se ve como caricatura también, ¿verdad? No se ve tan avanzado esta tecnología. Pero luego hay ciertos avances en otras plataformas también. El año pasado, durante Navidad, para promover nuestra noche de alabanza de Navidad y el bingo que nosotros jugamos, si usted estuvo con nosotros, también me metí y dije, yo quiero jugar bingo con personas que no conozco. Y aquí estoy, con personas que, mire, artificial totalmente. Yo nunca he conocido a esta mujer, no estuve en este cuarto, no sé qué estamos jugando, creo que es lotería, ¿verdad? Pero también ven mis manos, poquito confuso las manos, también los ojos, si usted lo puede ver de cerca, ¿ok? Pero va avanzando un poquito, difícil de determinar lo verdadero y lo falso. El siguiente creo yo que es impresionante. Esto es lo más avanzado de la plataforma de inteligencia artificial. Mire esta foto. Esta foto es falsa. Esta mujer no existe. Sin embargo, la hicieron por medio de esta tecnología, pero son avances grandísimos y uno se pone a decir, híjole, esto parece real. De hecho, es un video que no lo puse, pero el video se ve verdadero. La persona, usted puede manipularla para decir lo que usted quiera en cualquier lenguaje que quiera y se ve real. Esto se ve como una foto de una jovencita, pero ella no existe. Es totalmente falso. Ahora, esto es un poquito alarmante, ¿cierto? Y creo que los científicos están tratando la manera de crear un método para determinar lo verdadero y lo falso. Pero le quiero decir que personalmente hablando, venga lo que venga, cualquier tecnología avance, recuerde que Dios siempre está sentado en su trono, ¿cierto? Dios siempre está ahí en control de todas las cosas. Él sabe lo que va a venir 10, 20, 50 años en cuanto a este ámbito y estamos confiando que el Señor y su verdad va a prevalecer, ¿no? Sobre todas las cosas.
La pregunta, creo yo, que debemos hacernos como sociedad no es tanto en la tecnología, en el ámbito de la tecnología, aunque es importante saber si es tarea del estudiante o no, ¿verdad? En ese aspecto. Pero la más importante, ¿sabe? Es la pregunta que cada uno de los que estamos aquí debemos hacernos en cuanto a nuestra teología, nuestro estudio, nuestra relación con el Señor. ¿Cuáles son las cosas verdaderas y falsas que hemos creído? ¿Cuáles son las verdades absolutas que nosotros podemos abrazar el día de hoy? Mire, eso realmente es la pregunta que nos debemos hacer. Y estamos muy agradecidos como pastor. No sé si usted sabe también, los jóvenes, se ha hecho una encuesta y ellos están, ahorita en particularmente los jóvenes varones, están regresando a la iglesia. Y damos gloria a Dios por eso, pero la pregunta es si realmente es una transformación auténtica o no. O si es solamente emociones, si es solamente de pasada lo que estamos experimentando. Amigo, con tanta información que hay, hemos mencionado, con tantos videos en medios sociales, ¿cómo podemos saber lo que es verdadero y lo que es falso? Lo que es superficial. ¿Sabe? El día de hoy nosotros iniciamos una nueva serie de otoño que vamos a abarcar por varios meses y estoy muy agradecido con el Señor por el tiempo de esta nueva serie. La hemos llamado Todo Hecho Nuevo y vamos a estudiar el libro de Primera de Juan, versículo por versículo juntos. Y a mí me encanta estudios como estos, lo hemos hecho en el pasado, así es que se lo dejo por tarea. En las siguientes semanas, quizás en su tiempo devocional, comience a leer la primera carta de Juan. Primera de Juan, vamos a estar viendo versículo por versículo y eso lo va a ayudar a usted a prepararse para lo que Dios tiene de antemano. Y sabe, el apóstol Juan fue confrontado con esta pregunta en su día. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber entre lo que es real y lo que es falso en nuestra relación con Dios? Y mire, él en su carta de Primera de Juan contesta esta pregunta de una manera muy directa. Si usted ha leído este libro, usted sabe que Juan no hay un lado gris para él, es blanco y negro. Él nos va a ayudar sin duda a saber la clave para saber si estamos caminando en la verdad, como Dios está en la verdad, o caminando en la luz como Dios está en luz, o no lo estamos. Es impresionante qué directo es Juan. Y mire, este es el mismo Juan que estuvo como apóstol, como discípulo de Cristo Jesús. Fue el mismo Juan que en el Evangelio de Juan, que él también escribió, se menciona como el apóstol quien Jesús amaba. Él escribe el Evangelio de Juan, fue parte del núcleo pequeño de Jesús. Se recuerda cuando Jesús llamaba a 3 discípulos a irse quizás a la montaña de transfiguración. Ahí estuvo Juan con Jesús. Estuvo Juan también en el valle, no solamente en la montaña con Jesús, sino en el valle, en el huerto de Getsemaní, ahí orando, y quizás se durmió, pero estaba ahí con el Señor en este grupo interior. Vemos que es el mismo Juan también que cuando todos se van y se desaparecen, cuando Jesús es arrestado, cuando está Jesús en la cruz, se dice que Juan estuvo ahí con la madre del Señor, con María, ahí al pie de la cruz. Fue el mismo Juan también que fue exiliado a la isla de Patmos, donde él recibió la gran revelación del Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, el último libro que nosotros tenemos. Mire, Juan en este momento se dice que fue exiliado en la isla de Patmos, recibió revelación, pero no se murió allí. No sé, y los comentaristas, los de historia, dicen que él regresó a la ciudad de Éfeso, donde comienza a escribir esta carta. Y estamos hablando del año 90. Ahorita
Juan precisamente también tiene aproximadamente 90 años de edad. Ya todos los discípulos se han muerto, está ahorita enfrentándose con gran persecución. Recuerden, el año 70 después de Cristo fue cuando el templo de Jerusalén fue destruido por el emperador romano llamado Nerón. Ahorita Juan se encuentra en esta tribulación. Ahorita la iglesia en este libro está siendo confrontada por los romanos exteriormente, persecución grande a los creyentes. Pero no solamente eso, sino vamos a descubrir en este libro que también hay un problema interior. Se han infiltrado falsos maestros que han promovido una herejía en esos días. Recuerde, ya estamos hablando de unos años que han pasado desde que Jesús vino. Estamos hablando de quizás 60 años después que Jesús estuvo ahí. Ya la doctrina está siendo confrontada de los discípulos de la iglesia. Y hay dos doctrinas falsas en este momento. Está la influencia del gnosticismo, que tiene que ver con conocimiento alto. En ese momento había el pensamiento que para acercarnos a Dios necesitamos recibir conocimiento más profundo. Necesitamos desconectarnos de este mundo material y lo que cuenta solamente es el ámbito espiritual. El gnosticismo decía, bueno, nosotros somos seres espirituales, su cuerpo es malo, todo lo que vemos es malo, así es que no importa lo que hagamos con el cuerpo porque eso va a perecer, lo que permanece es solamente el alma y eso es lo que Dios desea para nosotros. Y estaban creando en la iglesia una mentalidad de dualismo, lo físico malo, lo espiritual bueno. Y esto causaba muchas dudas en la comunidad de creyentes. Esto, de hecho, causó otra doctrina llamado el docetismo, que decía que Jesús, como el cuerpo es malo, Jesús en realidad no tuvo cuerpo. Jesús solamente era, cuando uno lo miraba, era solamente como un fantasma. El cuerpo era superficial, no era físico. Él era solo un ser espiritual. Eso es lo que ellos pensaban en este momento. Y Juan, el que estuvo ahí desde el principio y fue el último discípulo, testigo del Señor, dice, momento. Yo les quiero aclarar algo, yo les quiero decir cómo saber lo que es verdadero y lo que es falso. Porque estamos rodeados de mucha falsedad, de muchas mentiras. Y sabe, hoy en día nosotros como creyentes también estamos rodeados de bastante falsedad y mentira. Bastante libertinaje, bastantes doctrinas falsas que se mueven de la palabra de Dios y debemos, saber lo que es verdad, lo que es falso. Y de esa forma comienza Juan a escribir su carta. Y miramos aquí que él comienza con un argumento. Y aquí está, Primera de Juan, vaya conmigo ahí en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire cómo comienza Juan a empezar a filtrar lo que es falso y verdadero. Dice así, versículo 1. Lo que existía desde el principio, dice acá. Ahora, tenemos que parar ahí, paremos ahí. Lo que existía del principio, en el principio, lo que era en el principio. Si usted ha leído su Biblia, esto le recuerda a otros pasajes famosos también. El pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, donde este mismo discípulo comienza a escribir y dice esto en el Evangelio de Juan, lo siguiente. En el principio era el verbo, o el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mire cómo usa las mismas palabras Primera de Juan con Juan. Y hay mucho paralelo, es el mismo autor acá, pero está enfatizando algo. Aquí el Evangelio de Juan nos dice quién es este Salvador. Nos proclama quién es Jesús. Dice que antes
de la fundación del mundo, antes, en el principio estaba el Verbo. El Verbo ya existía, estaba con Dios y el Verbo era Dios mismo. Mire, Juan no comienza esta carta diciendo, bueno, les voy a decir el principio de Jesús, y comienza con su bautismo. Él no comienza con su nacimiento tampoco, como lo hace el Evangelio de Lucas. No, él comienza con este Salvador que es antes del tiempo. Él es antes del tiempo, antes de la creación del mundo. El Verbo era antes de todas las cosas. Y dice, esta persona que era antes del principio, dice, continúa versículo 1, lo que existía desde el principio en Cristo, antes de la fundación del mundo, lo que hemos, note esto, oído con nuestras orejas. ¿Cómo se dice? No orejas. Oídos, perdón, no somos animales, ¿ok? Oídos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos otra vez acerca de ¿quién? El Verbo de vida. Note el paralelo, ¿ok? En el principio, Juan 1, pero también el Verbo, porque Juan también habla en el Verbo existía con Dios, el Verbo era Dios. Aquí dice él acerca del Verbo de vida. Está hablando de Jesús. Miramos aquí que todo se enfatiza a Jesús. En otras palabras, mire, Juan dice esto, amigos, hermanos, de esta iglesia estaba en la ciudad de Éfeso, quizás todavía existía la iglesia de Éfeso en este momento. Él dice, mire, esto no es información así nomás, esto no es información falsa. Tenemos a un Salvador, mire, que ha entrado y ha morado con nosotros. De hecho, no se trata de un Salvador lejos de nosotros, sino un Salvador que está con nosotros. Es un Salvador, en otras palabras, real, confiable, un Salvador tangible. Mire aquí habla de los sentidos del cuerpo. Dice, nosotros, oímos a este Salvador, dice Juan. Lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos, lo tocamos. No dice lo olimos, pero le voy a decir que sí, estuvieron con él 3 años y medio. No, aquí está él hablando y dice, este Salvador es real, del principio, antes del principio, este Verbo de vida lo tocamos, lo experimentamos. Juan 1:14 también dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amigo, esto no es filosofía creada por inteligencia artificial. Esto no es un cuento que estamos nosotros proclamando. Esto no es cualquier cosa inventada. Esta es una verdad absoluta dada a nosotros por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos saber que esto es verdad? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros? Quizás usted se está preguntando el día de hoy, porque Cristo es el Verbo de vida. Él es la vida. Él es antes de la fundación del mundo. No solo existía antes, sino también Él es la fuente de vida. Él es la vida. Juan capítulo 14 también declara esta gran verdad. 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Amigo, podemos tener la certeza que nosotros conocemos y podemos conocer a un Dios vivo y verdadero que nos da vida abundante. Sigue hablando y está haciendo su argumento. Esto no es invento. Yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él. Y sigue hablando el versículo 2. Y dice, y la vida se manifestó. Se puso a exponer enfrente de nosotros. Dice, nosotros la hemos visto
y damos testimonio de esto y les anunciamos, note, testimonio y anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y se manifestó a nosotros. Está hablando de Jesús. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. Mira, pareciera que Juan se está repitiendo acá y lo está repitiendo, y vamos a ver en este libro que él se repite bastante, pero cuando él se repite está enfatizando un punto. Y aquí es que obviamente el verbo era antes de todo esto, pero aquí también hace una transición de proclamación. Mire, nosotros conocemos a este Salvador y lo proclamamos a ustedes. Lo estamos proclamando, este concepto de anunciar estas buenas noticias. ¿Sabe la palabra griega acá que se usa de proclamamos en el versículo 3? Es la misma palabra, es un verbo que significa, se conoce como apangeo, que se relaciona apangeo con evangelio, que son las buenas noticias de Cristo Jesús. Y mire, yo no sé si usted está acostumbrado a venir a la iglesia a tal manera que asumimos que conocemos las buenas noticias. No sé si usted se ha preguntado qué realmente es el evangelio, qué realmente es lo que nos salva, cuáles son las buenas noticias y por qué son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias para mí? Mira, esto es importante porque este Salvador provee estas buenas noticias. Oiga muy bien, las buenas noticias de Jesús son buenas para nosotros porque todos aquí somos pecadores. Todos estamos separados de Dios aparte de Cristo Jesús. Pero sabe, Jesús tomó cuerpo y murió en la cruz para pagar nuestros pecados y nuestra deuda delante de Dios. No solamente murió, pero como dijo el pastor Ray al recordar la Santa Cena, al tercer día, y aquí está el poder, Jesús resucitó entre los muertos para darnos acceso a vida eterna con Él, a darnos nueva vida con Él. Y mire, cuando nosotros confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros, Dios nos perdona mediante Cristo Jesús. Nos recibe, nos adopta a su familia para siempre con Él. ¿Sabe? Las buenas noticias no tienen que ver con algo que nosotros hacemos, sino tiene que ver con algo que fue hecho por nosotros. Que nosotros declaramos a un Salvador, a un Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe? Las buenas noticias es que Él murió por nosotros por gracia. No lo merecemos. Usted y sus acciones, en su mejor comportamiento, usted cae corto. Usted no merece las buenas noticias de Dios. Sin embargo, Él la dio. Él vino a morir por nosotros. Juan dice esto. Juan capítulo 3, versículo 16, famosísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cree usted esta noticia el día de hoy que proclama la iglesia viva, verdadera? ¿Cree usted estas noticias como verdad personal en su vida? Jesús quiere que nosotros podamos creer por medio de Él. Juan dice, mire, de esto se trata, esta es la verdad. Juan termina esta sección con dos verdades al creer en Jesús. Dos verdades hermosas, dos grandes beneficios que nosotros recibimos al creer en Jesús. Número uno, dice que nosotros al creer en Jesús podemos tener, número uno, comunión única con Dios. Mira el versículo 3 de nuevo. Dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos a ustedes, también a ustedes, para que también ustedes tengan, ¿qué? Comunión con nosotros como familia de Dios, pero no solo eso. En verdad, esta comunión o nuestra comunión es con ¿quién? El Padre y con el Hijo Jesucristo.
Mira, aquí miramos el propósito de escribir esta carta. ¿Sabe? El propósito de Dios en proclamar su verdad a nosotros, que no es falsa, es para que Él tenga comunión con nosotros. Es para que lo podamos conocer a Él. Y la semana pasada nosotros hablamos de comunión. Si usted estuvo acá, miramos la palabra comunión, que también es la misma acá, conocida como koinonía. Mencionamos la semana pasada que koinonía significa compartir, participar, estar unidos. Nosotros hablamos de esto en Hechos 2, que como iglesia nosotros hacemos esto, pero ¿sabe? Nosotros tenemos esta relación con el Padre también, mediante a Jesús. Tenemos comunión para participar, para compartir con Él, para abrir nuestro corazón y estar unidos con Él. Mire, nosotros tenemos a un Dios que desea compartir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay gran soledad en nuestro mundo. Hay gran falsedad y mentiras que viene a un corazón solo. Usted necesita saber la verdad del Evangelio, que es que Dios desea una relación con usted mediante Cristo Jesús. Esa es la verdad de nuestro día. Esta es la verdad para este día también. ¿Sabe? Él desea habitar con nosotros. Es una invitación abierta para que lo podamos conocer en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier prueba que usted ha entrado a este lugar, Dios está ahí. Dios desea participar con usted en esta vida, compartir con usted. ¿Sabe? Tenemos comunión con Él, pero no solamente eso, sino número 2, al confiar en Jesús también podemos tener, dice Juan, un gozo completo. Mire lo que dice versículo 4. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea, ¿qué? Completo. Ahora, dependiendo de su versión de la Biblia, quizás pueda decir algunas, para que nuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo, va a decir otra versión, o el gozo de ustedes sea completo. Ahora, hay un variante ahí, significa bastante si está hablando de él o de la iglesia, pero independientemente si es de Juan, el gozo completo, si es de la iglesia, si es de cualquier persona, el punto es este, que hay gozo completo en Cristo Jesús. Hay gozo completo en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la misma verdad de este Dios que existía antes de la creación, que Él no solamente estaba vivo antes de la creación, sino es la vida, lo mismo es cierto en este gozo. Él siempre ha existido, Él nos da su gozo, porque estamos hablando no de una emoción. El gozo bíblico no es una emoción de sentimientos cuando la circunstancia de nuestra vida esté bien. No, el gozo bíblico que Dios nos ofrece tiene que ver con una persona llamada Cristo Jesús. Mire, de Él fluye el gozo perfecto de nuestra vida. El gozo completo es Cristo Jesús para nosotros. En Él, amigo, hermano, podemos tener gozo. Encontramos gozo que perdura, que permanece. Jesús mismo dijo estas palabras, muy similares al versículo 4. Mire lo que dice Jesús, Juan 15:11. Dice, estas cosas les he hablado, Jesús hablando, para que, ¿qué? Mi gozo, para que yo mismo esté en ustedes y su gozo sea perfecto o completo, dice algunas versiones. ¿Sabe? El gran predicador, hay un evangelista predicador llamado Billy Sunday. Era ex pelotero de béisbol que se volvió evangelista. Era muy apasionado al evangelismo. Él una vez, hablando de cristianos sin gozo, dijo lo siguiente, y era bien directo para hablar. Se paraba en los púlpitos y apuntaba a medio mundo, ¿verdad? Dice esto bien directo, pero cierto. Dice lo siguiente, si careces de gozo, tu cristianismo tiene una fuga por alguna parte, de seguro. Mire, suena
Suena difícil y directo, especialmente si usted entró el día de hoy y dice, pastor, usted ni tiene la idea, ni la menor idea de lo que yo estoy pasando. ¿Cómo me puede decir esto? Pero sabe, es una gran verdad. Porque nosotros, otra vez, no se trata de sentimientos o circunstancias. Recuerde esto. El verdadero gozo no es el resultado de circunstancias perfectas, sino el resultado de conocer a la persona perfecta en Cristo Jesús. Déjeme repetirlo. El verdadero gozo no es el resultado de circunstancias perfectas, sino el resultado de conocer a la persona perfecta en Cristo Jesús. Recordándonos de su presencia, de su defensa, de su palabra, de su reino, de su gloria, de su gran salvación en estas buenas noticias, debemos, amigo, despertar nuestro gozo el día de hoy. Y decir a este gozo inafable, este gozo lleno de gloria, tú estás conmigo porque lo sé. Porque tú eres verdad y tú eres vida y tú me has dado vida eterna en Cristo Jesús. Amigo hermano, Jesús pagó el precio completo por nosotros. Lo que Él pide que hagamos para entrar en esta comunión con Él, para experimentar este gozo completo, es confiar en lo que Él hizo por ti. Y amigo, hermano, nosotros podemos entrar a una familia, a una verdad que permanece a pesar de las circunstancias, a pesar de los avances tecnológicos que puedan venir, a pesar de estar rodeado de falsedad y mentira. Nosotros podemos estar seguros, firmes, en un Dios con nosotros, en un Dios que tiene comunión a través de Jesús, en un Dios que nos ofrece un gozo que este mundo no nos puede dar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor,